Mari Carmen Alba pone en la historia de la página del Congreso y en todo, ella pone como que todo el Perú la quiere, todo el Perú la adora. El Perú está contento, está feliz con ella, pone sus fotos abrazando a los niños, cuando todos sabemos que si en realidad hiciéramos una encuesta a nivel nacional, creo que el 98% de los peruanos quiere y exige el cierre del Congreso. Solamente basta con revisar las redes para darnos cuenta que todo el Perú está en contra del Congreso. Está en contra del Congreso no por la defensa del Ejecutivo, que quizás hay muchas cosas que se les puede cuestionar, sino por las acciones que está teniendo el Legislativo, buscando una vez más el enfrentamiento con el Ejecutivo, y les guste o no, eso afecta al desarrollo del país, ¿no? Bueno, eso es lo que ellos quieren, que el 4 de noviembre, seguro, volver a demostrar sus poses antidemocráticas. Paralelo a eso, ese mismo día, el presidente Castillo, aparte pues de dar las condolencias, habló de la nacionalización del gas de camisea o estatización. Y volvieron todos los fujimoristas, fujimontesinistas, a decir: ¿por qué? Dios mío, ¿cómo es posible? La nacionalización no puede ser. ¡Qué horror! ¡Qué terrible! De verdad que en el Perú creo que somos los primeros países, uno de los primeros países, donde cuando se quiere dar alguna ley o algo que favorezca al pueblo o que favorezca al país como administrador de nuestros recursos naturales, en vez de salir los dueños de las empresas mineras a hablar, los dueños de las grandes empresas, por ejemplo, del gas de camisea, a ellos a defenderse, a decir: señores, nosotros pensamos esto, pensamos lo otro. No, salen nuestras autoridades. A los que hemos escogido son ellos los que dicen: no puede ser, no es posible, no podemos aceptarlo. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el dolor tan grande de todos los congresistas fujimoristas o fujimontesinistas, de todos sus aliados? ¿Cuál es el gran problema para que estén en contra de algo que realmente favorezca a los peruanos? Ellos dicen: la estatización es ahuyentar a la inversión privada. Sí, la estatización, cuando ahora les conviene a ellos, puede ahuyentar la estatización privada, ¿no? A la inversión privada, perdón. Pero díganme, vamos a analizar las cosas. Antes de la Constitución del 93, había otras líneas de juegos para la minería. Una línea de juego donde la Constitución del 79, pues, protegía, ¿no?, a las comunidades nativas, indígenas, sobre todo daba prioridad al cuidado del medio ambiente, a la salud, porque es un derecho constitucional. Luego, con la Constitución del 93, la situación cambió terrible, a tal manera que la Ley General de la Minería también cambió, y le han puesto más de, no sé, como 70 decretos supremos, resoluciones, todo para hacer un cambio general, ¿no? Y a partir del 92, pues, empieza a crecer. No, el Perú, cuando salen los reportes, dicen: el Perú es primero en oro, en plata, ¿no?, en los minerales, en la extracción minera de oro, plata, no sé, cobre, zinc, en América Latina. Incluso somos uno de los segundos o terceros en el mundo. Sin embargo, eso no se refleja para nada en donde están las mineras. Llámese Yanacocha, que es una de las primeras a nivel mundial, creo que es la segunda en extracción de oro. El Perú, señores, ocupa el segundo lugar, si no me equivoco, en extracción de oro, y ahí está la empresa Yanacocha.
que está aliada con la minera Buenaventura también. O sea, esas mineras no pueden quejarse de nuestro país. Es increíble de que les duela tanto a ellos y a la prensa nacional y a todos que por primera vez un presidente hable de nacionalizar el gas de Camisea, porque eso fue parte de su campaña. Ese es un compromiso que el presidente Castillo tiene con el Perú, porque es por eso que miles, millones de peruanos votaron. Sin embargo, parece no preocuparles. Pero como les estaba diciendo, retrocedamos hasta el 93, cuando se hizo todos los cambios en el 92 con un decreto supremo, todos los cambios para beneficiar a las grandes mineras y a los grandes consorcios que están con estas mineras. Nadie se escandalizó, nadie agarró y dijo, oye, están haciendo una ley general de minería, están modificando todo para favorecer a la empresa privada y sin embargo nos están afectando a nosotros como país o como Estado. No, a nadie le molestó. Y recordemos que todas esas modificaciones y todo fue incluso con la rúbrica de Alberto Fujimori y Yoshikawa. Entonces, vamos a darles los nombres completos. Es increíble, yo estaba recorriendo todo y la verdad les digo que encontré incluso que el año pasado, en el 2020, congresistas de Alianza para el Progreso habían presentado un proyecto de ley para que incluso si una empresa extrae recursos naturales, minerales, de un suelo privado, sea solamente netamente para ellos. Ese es el proyecto de ley que querían modificar el artículo 66 de la Constitución, que es que hace al Perú soberano, ¿no? Soberano para los recursos naturales. Ahora vamos a hablar del 1 de septiembre del 2020. ¿Quiénes lo firmaron? Lo firmaron el congresista Omar Merino López, Paredes Santillana, César Combina Salvatierra, Acuña Peralta y Irene Carcausto Huamca. Ellos lo que querían era modificar, y acá les digo. Acá dice, ¿qué es lo que quieren modificar? Dice, en el caso que el recurso natural se encuentre dentro de una propiedad privada, la explotación de dicho recurso debe ser autorizado por el propietario, siendo nulas las concesiones respecto de la propiedad privada, suelo, subsuelo y recursos. Entonces, pues así de más fácil, lo que hacen es enterarse dónde hay posibles recursos naturales, ¿no? Hacen sus negociados debajo de la mesa, aparece un dueño de esas tierras y el dueño puede hacer y deshacer con esos recursos naturales que están en esa tierra. Increíble, pero cierto, es una realidad. De esto se preocupan nuestros congresistas. Imagínense los antiguos, los actuales. Acá yo tengo un cuadro que les puedo decir que el Perú en los últimos años ha obtenido en minerales estaño el primer lugar en el mundo el tercer lugar. En zinc el primer lugar en Latinoamérica, en el mundo el segundo lugar. En oro el primer lugar en Latinoamérica, y el sexto en el mundo. Plata, el primer lugar en Latinoamérica y el primer lugar en el mundo. Esos señores, y podría seguir, ¿no? El cobre, segundo lugar en Latinoamérica, segundo lugar en el mundo. Y el plomo, primer lugar en Latinoamérica y cuarto lugar en el mundo. Nosotros somos un país rico en recursos minerales y el gobierno fujimontesinista, esa dictadura fujimontesinista, lo que se encargó es de beneficiar a estas grandes mineras para que ellos puedan pues tener todos los beneficios habidos y por haber. Y es así que la Constitución de nuestro país, incluso la del 93, dice
cuando habla de la explotación de nuestros recursos minerales, naturales, que el Estado también debe participar, dice, ¿no? El Estado puede explotar los recursos, también puede hacer empresa en ese sentido, empresas públicas, lógico, ¿no? Sin embargo, en lo que vemos en la práctica, durante todos estos años, del 90 para adelante, nunca les ha importado hacer una empresa del Estado que pueda, pues, hacer este tipo de trabajos de explotación de nuestros minerales. No, no les ha interesado para nada. La justificación que todos dan y que muchos, incluso en la empresa nacional, conductores de canales de televisión, todos dicen, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Si siempre una entidad pública es un fracaso, dicen. ¿Pero por qué una entidad pública es un fracaso? ¿Por qué? Porque la entidad pública está plagada de corrupción. Cuando una empresa, sea pública o privada, está llena de corruptos, es lógico que va a ser un fracaso. ¿Acaso ustedes han visto a empresarios de grandes empresas privadas estar metidos en casos de corrupción entre ellos mismos? No, porque ellos no se roban a sí mismos. Ellos lo que hacen es buscar la manera más bien de sacar las mayores utilidades en los productos o servicios que ofrezcan al consumidor. Si no, veamos las AFP, ¿no? A diferencia de las instituciones públicas, que los funcionarios públicos lo que desgraciadamente hacen es meterse en actos de corrupción tan grandes que le roban al Estado. Esa es la gran diferencia. Entonces, se están creando leyes y se hizo esta Ley General de la Minería prácticamente diciendo, mira, vamos a entregarle todos los recursos naturales, todos nuestros minerales también, a una empresa privada para que ellos puedan darnos, aunque sea alguito de lo que ganen, porque hacerlo nosotros como gobierno, no, porque nosotros somos corruptos y vamos a ir a un fracaso. O díganme ustedes, ¿acaso Roque Benavides es el único, es peruano? Él sí puede comprar toda la tecnología para tener una grande minera, y un Estado peruano, un gobierno peruano no puede comprar toda esa tecnología para ser el dueño de esa minera y que todas las utilidades lleguen al pueblo. Estamos enriqueciendo a todos los grandes dueños de las mineras de Yanacocha, de Buenaventura, a todos los grandes accionistas. Nosotros los estamos volviendo vacas gordas y sagradas. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución en estos momentos los protege. Nuestras autoridades, como el Congreso, los protegen, los blindan. El Poder Judicial los protege también, porque cuántas denuncias que hayan hecho medioambientalistas o ciudadanos por la intoxicación de sus aguas, de sus plantas, de sus propios animales, incluso tener los metales pesados en el mismo cuerpo de los ciudadanos del Perú, quedan en olvido. El 90% de casos no procede, y si no, de lo contrario, vemos incluso casos de amedrentamiento, de sicariato para toda aquella persona que denuncia a estas grandes mineras. Denunciar a una gran minera en el interior de nuestro país es terrible, y esa es una realidad que tenemos que ver. Les decía de que desgraciadamente nosotros pues no acá está la ley 570 que modificó el artículo 7 de la ley de tierras, que se refería a la utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras. Mediante esta modificación, y en el caso que las negociaciones directas entre comunidad campesina y una empresa minera fracasaren, se iniciaría un procedimiento de servidumbre por el cual el propietario sería indemnizado en efectivo por el titular minero. Eso quiere decir que
una comunidad le dice, no, yo no quiero que acá exista una minería, y esta ley general de minería, esta ley que le saqué 26570, lo que hace es decir, a los dueños de la minera, ustedes no se preocupen, indemnícenle, denle su plata en efectivo y sí o sí hagan lo que se les dé la gana. Así de simple. ¿Y quién dice, quién los protege? Nadie. Las comunidades campesinas desgraciadamente no están protegidas y a ninguno pues de nuestros congresistas le ha interesado en lo más mínimo preocuparse por esta situación. Han salido muy por el contrario, todos a darse golpes de pecho, a decir cómo es posible que haya hablado de nacionalización o estatización. Bueno, para que ustedes entiendan, la vez pasada ya hicimos un programa en ese sentido. Nacionalización, muchos han dicho, nuestros recursos naturales son de nosotros. Eso dice la Constitución, pero en la práctica no es así. ¿Por qué? Para que ustedes entiendan. La Constitución del 93 lo que hizo es que... Oh, Dios mío. Bueno, acá acaban de decir que... Bueno, después vamos a hablar de ese tema, lamentable. Bueno, la Constitución del 93 lo que hace es, con esta Ley General de la Minería, es decirle a los mineros, el recurso natural del Perú, los recursos, los minerales, son de nosotros cuando están debajo tierra. Cuando viene la empresa y lo extrae, ya le pertenece a la empresa. En la Constitución del 79, estos recursos, debajo o con la misma expropiación, era de nosotros. Ahora con estas grandes concesiones, porque para eso se llaman las concesiones, son concesiones, esa es la palabra mágica que ha blindado a un gran porcentaje de obras y de empresariados corruptos. Concesión para hacer el peaje, concesión para hacer tal, todo es concesión, la palabra mágica para hacerse millonario en un 2x3. Entonces, esta Constitución del 93 y la Ley General de Energía y Minas, lo único que ha hecho, la Ley General de la Minería, lo único que ha hecho es decir, concesionamos las tierras y una vez pues que sacan el mineral, ellos son los dueños, amos y señores. ¿Qué hace la nacionalización? La nacionalización lo que hace es decir, estos recursos naturales son de nosotros, los nacionalizamos, cambiamos esa ley, ese proyecto de ley de interés nacional. Eso quiere decir, señores empresarios de Buenaventura, Yanacocha, ahora todo lo que ustedes saquen también nos pertenece a nosotros. Entonces tú no me vas a poder pagar solamente impuestos, tú solamente no vas a pagar un tanto por ciento para el canon y tal. O sea, no solamente eso, no. Tú lo vas a extraer, pero nosotros vamos a ser socios, porque ese es mis minerales, mi oro, mi plata, mi plomo, mi zinc, mi petróleo. Tú pones las máquinas, yo pongo los recursos. Y es así que lo que podemos hacer es un tanto por ciento, ¿no? Tú un 60, perdón, yo un 60, un 70 y un 30%. Eso es nacionalizar nuestro recurso. Para todos aquellos que dicen, somos los dueños. No, no eres dueño. Tú eres dueño cuando está debajo tierra. Somos los peruanos dueños. Pero una vez que la empresa minera lo extrae, no. Entonces, hay una ley, la misma ley dice también de la Constitución, que podemos declarar a nuestros recursos naturales de interés nacional, como la salud pública, ¿no? De interés nacional, que podemos también, por ejemplo, en estos momentos de la pandemia del COVID-19, ni Sagasti ni Vizcarra tuvieron los pantalones suficientes de agarrar y decir a todas las clínicas privadas, señores, todos los hospitales se van a utilizar hasta que se termine la pandemia, porque estamos en una emergencia y vamos a utilizar de la ley que nos permite a nosotros hacer uso de estas instalaciones
por salud pública y por interés nacional, porque estábamos en una pandemia. No. Por eso es que las grandes clínicas cobraban hasta 500.000 soles, hemos visto 600.000 soles por un paciente. ¿Quién defendió al pueblo? ¿Dónde estaba el defensor del pueblo? Nada, rascándose la barriga de repente en cualquier lado. Desgraciadamente, esa es la realidad. Ahora, ¿qué es la estatización? Es decirle a la empresa minera, ¿saben qué? Ustedes, yo como gobierno necesito recuperar mis recursos naturales y a la vez recuperar todo lo invertido, todo lo que me han quitado, por decirlo así. Estatizan una empresa y le quitan, es una forma de decir, o le indemnizan por toda la parte logística, o sea, la construcción, los equipos, todo pasa al Estado, pero el Estado paga. Lo que hacen ahora las mineras con los de la comunidad, nuestros hermanos de las comunidades que no están de acuerdo con ellos. Queremos explotar. La comunidad le dice, yo no quiero que acá haya minería. ¿Qué hace la minería? Se basa en la ley y dice, pero como yo sí quiero, te indemnizo y te friegas. Y me tienes que aguantar los 20, 30 años de concesión que me ha dado tu gobierno. En este caso, es al revés. El gobierno le dice, bueno, señores, yo quiero mis recursos, los necesito, es urgente, es de interés nacional, y vuelve esto, se hace mío, y le indemnizo a ustedes por sus instalaciones, no sé qué han hecho, ¿no? Su infraestructura, sus equipos, tomen su dinerito, pero esta empresa ahora es del Estado. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué ahora sale la procesada como cabecilla de organización criminal a decir, ay Dios, ¿cómo es posible? No, Mirta Vázquez es parte de todo este terror de la izquierda. ¿Terrorista? Usted, Keiko Fujimori. Terroristas, ustedes, congresistas fujimoristas, fujimontesinistas y sus aliados. Ustedes son los mayores terroristas, porque que yo sepa y que todo el Perú sepa, la bancada de Perú Libre creo que es la primera vez que están en un hemiciclo. Sin embargo, si revisamos a muchos congresistas del fujimorismo, fujimontesinismo y sus aliados, han estado en muchos gobiernos y jamás han hecho nada, absolutamente nada por nuestro país. O sea, cuando viene una minera e indemniza a las comunidades a fuerza, agarra sus tierras y el gobierno los obliga a vivir con metales pesados en el cuerpo, ahí está muy bien, porque son mineras y tienen plata y ellos tienen derecho. ¿Por qué? Porque son empresarios privados. Pero cuando viene un gobierno y le dice, empresa privada, ahora esa empresa va a pasar para el pueblo, toma lo que te pertenece de dinero y punto, ahí sí, o casualidad, se ponen todos locos perdidos. No salen los dueños de las mineras a reclamar, no. ¿Sale quién? La procesada como cabecilla de organización criminal, incluso hasta algunos de la prensa nacional que se ponen, ¡ay, Dios mío, qué horror! ¿Qué horror? Horror es que nuestras autoridades, nuestras propias autoridades, salgan en defensa de estos grandes poderosos que ya se enriquecieron. Roque Benavides ya, igual que los directivos de Yanacocha y todos los dueños, hace siglos, perdón, también es una metáfora, no van a pensar, wow, no, es una metáfora decir hace siglos, hace mucho ya se enriquecieron. Hace mucho han recuperado todo lo que gastaron en logística para extraer nuestros minerales. Ellos ya tienen hasta todas sus generaciones seguras. ¿Dónde está el problema? Y como están muy preocupados en la empresa privada, bueno, pues hagan el proyecto de ley y siéntense con el Ejecutivo y hagan un proyecto de ley, pero que vuelva a hacer la minería para todos los peruanos. Es un derecho que corresponde a todo el Perú. Y si todo el pueblo quiere eso, es algo que no pueden prohibir los 130 congresistas, porque están ahí para hacer la voluntad del pueblo.
No están para hacer la voluntad de la procesada como cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori, la mayor terrorista de nuestro país. ¿Y qué ha quedado? ¿Qué ha quedado desde la época de la dictadura fujimontesista, terrorista de Estado, con su padre preso en la cárcel?